muy contenta de poder participar hoy con ustedes, llevar este gran mensaje y poder contarles que hoy tenemos un gran invitado a nuestro podcast. Tenemos a Juan Ricardo Navas, un gran servidor de Emaús, una gran, excelente persona, es economista, soltero, ennoviado con una hermosísima mujer también de Emaús. Y hoy lo invitamos a nuestro podcast porque es un voluntario que ha sido realmente escogido por Dios y que llegó a esta hora con una misión muy grande. Ya está en la fundación hace más de 10, 12 años. Tenemos una gran cercanía de servicio y hoy quiero que él comparta su experiencia de vida y su experiencia dentro del voluntariado de la fundación. Buenos días, Juan Ricardo, bienvenido. Gracias, Gina, por invitarme y gracias a todos por ver este video. Seguramente Dios tiene un mensaje para todos nosotros. Escuchemos el corazón, que seguro que nos va a hablar claro a cada uno de nosotros. Ok, bueno, entonces mira, la idea es lo siguiente, es poder que tú nos cuentes exactamente cómo conociste la fundación, cómo te conectaste y qué empezó a pasar en tu vida y en la vida de nosotros, porque ese es compartir de sentimientos. Pues bueno, Gina, en mi caso, Dios me llama en un momento difícil de mi vida, en una crisis. Dios tiene diferentes formas de comunicarse. Algunos se les comunica en momentos grandiosos. En mi caso, en un momento de crisis, yo estaba enterándome de que mi esposa se quería divorciar de mí. Ya me cogí un divorcio por sorpresa. Me dio bastante fuerte, me dio bastante duro. Yo no entendía qué era lo que pasaba y buscaba respuestas. Y se me ocurrió, mejor Dios puso en mi corazón hacer un retiro y tuve la oportunidad, gracias a Él, de hacer un retiro de Emaús y empecé a encontrar respuestas. Concretamente, la fundación aparece un día en el cual me enteré pues, que en la relación éramos más de dos. Y me dio bastante fuerte, me dio bastante duro, además que estaba pasando por un momento económico bastante difícil. Estaba caminando, iba exactamente caminando sobre la autopista, por los lados de la 100 con la autopista en Bogotá, porque entre otras no tenía suficiente dinero para comer y para los transportes, entonces tenía que hacer jornadas de caminatas para ahorrar dinero. Y como me había enterado pues que éramos más de dos en la relación, me dio bastante fuerte. Escribí en mi grupo de Emaús, les dije: muchachos, me enteré de tal situación, por favor oren por mí, que estoy en un momento difícil, oren por mí. Y estos chicos, gracias a Dios, empezaron a orar por mí. Pues me puse a llorar porque cuando alguien ora pues por ti, se siente muy lindo. Y pues yo me sentía rodeado de hermanos y de Dios. Me sentí muy lindo. Y me senté en una acera, que yo creo que la gente diría: este man loco, con corbata, se senté en una acera allí. Y me senté a orar y decirle: uy, Señor, gracias por las personas que pusiste en mi camino. Y la verdad, estoy pasándola duro, lo estoy pasando difícil. Señor, ojalá pudieras enviarme una psicóloga, pero una psicóloga tuya, una psicóloga de Dios. Y además que sepa de parejas, para que me pueda dar una mano y me pueda ayudar. Y Señor, pues estoy pasándola difícil, no tengo con qué almorzar. Pues me enteré de esto, quizás no voy a tener dónde llegar a mi casa. Y la oración es tan linda y tiene tanto poder que pues inmediatamente suena mi celular y me saluda un señor con voz gruesa, con tono santanderiano, a grito entero, y me dijo, imagínense la palabra que me dijo, pero no la puedo pronunciar aquí en medios. Me dijo: oiga, Juan Ricardo, usted necesita más que oración en este momento. ¿Dónde está? Y voy por usted en este momento. Voy a recogerlo. Yo estoy en Tabio, tengo una fundación de niños con cáncer, y yo también en oración le he pedido al Señor que quería tener hijos, porque con mi esposa no pude tener hijos. Y yo no entendía lo que pasaba, pero me pareció muy lindo pues que él me llamara y me ofreciera esto. Y me dice: un momento, le voy a pasar a una persona que es mi esposa, es psicóloga y es psicóloga de parejas. Entonces yo me quebré, o sea, si estaba quebrado ahí me quebré. Y Gina, concretamente, ahí llegaste tú, llegó Dios a mi corazón, llegó Lucho, llegaron estos niños que para mí son ángeles. Y voy con la primera frase que le recomiendo a todo el mundo: aquí uno no viene a servir, aquí viene uno a que le sirvan. Y es lo que me ha enganchado esta fundación, Gina.
que yo en principio creí que venía a servir, y tú y todos tus angelitos, todos estos niños con cáncer, todas las familias no saben lo que han hecho en mi vida, lo que han hecho en todo mi camino. No, o sea, una de las cosas que nos llega a nuestro corazón era que nosotros también orábamos mucho porque siempre pedíamos una señal a mi Dios que las personas llegaran, no que saliéramos a buscarlas. Y siempre decíamos, bueno, necesitamos un voluntario así súper especial, comprometido, que llegue a la fundación. Entonces, cuando Luis me cuenta que había conocido a Juan Ricardo, me llamó mucho la atención porque era la contestación a esa oración tan fuerte que teníamos. Bueno, cuéntanos cuando tú ya llegas a la fundación y empiezas a conocer los niños, yo te decía que una forma de empezar a hacer el servicio es hacer un proceso de sanación para poder servir y dar todo el amor que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué empezó a pasar en tu vida ahí? Cuando le decía yo, ora por esa pareja espiritual, por esa persona en tu vida. Bueno, la oración es demasiado fuerte, es la forma correcta de sanar. Yo repito, lo primero que sentí aquí en la fundación es que yo dije, bueno, yo voy a servir, voy a ayudar a los niños, ¿qué hay que hacer, Gina? Póngame lo que quiera. Y Gina me dice, no, aquí lo que necesitamos es abrazar a los niños, es más que de una donación. Y yo decía, pero abrazar a un niño con cáncer, ¿y cómo hago eso? Y no tuve necesidad de hacer eso. Lo primero que pasó cuando llegué a la fundación es que varios niños se lanzaron y me abrazaron. Ustedes no alcanzan a imaginarse eso, cómo se siente. Que alguien que realmente está enfermo con una enfermedad física venga a abrazar a alguien que tiene una enfermedad espiritual, una enfermedad en el corazón, que necesita sanidad. Eso no tiene precio, eso es demasiado potente. Que un niño de cáncer además sonría y una persona que tiene supuestamente la salud, que llega triste, derrotado porque me estoy divorciando, porque, ¿sí? Eso para mí fue un choque demasiado lindo, demasiado fuerte. Y dije, Dios, qué tan grande eres conmigo. Y claro, empiezo a orar por estos chicos, por el servicio, por la fundación, a hablar mucho más de la fundación. Vi que mi dirección y mi camino era este. Seguramente yo venía dando pasos que no eran y pues Dios me trajo aquí, pues le doy gracias por eso. Y claro, yo le dije al Señor, pues Señor, yo no voy a buscar pareja, yo no la voy a buscar. Yo, pues lo que siento es necesidad de orar y lo que voy a seguir orando. Y Señor, pues cuando tú creas que yo estoy listo y que esté un poquito más sano, pues tú me pondrás la pareja. Yo además no voy a hacer ningún esfuerzo por buscar pareja, por buscar novia, por buscar nada. Yo quiero estar contigo, me pusiste esta fundación enfrente y es lo que voy a hacer por ahora. Así entonces fue mi experiencia inicial con la fundación. Luego, después de unos meses, ya ni me acuerdo, llegó así una pareja, como se la pedí al Señor. Le dije al Señor, yo quiero que sea tuya primero, que sea una mujer de oración. Le dije, quiero una mujer mariana, yo soy mariano. Dije, quiero una mujer realmente mariana, tuya, Señor. Y le dije al Señor, además, no desea mucho pedirte, pero yo quiero, para darme cuenta que es tuya, Señor, yo quiero que ella se manifieste cuando esté yo haciendo contigo una visita al Santísimo. Yo quiero que se manifieste allí. Y creo que no es el caso de contarlo ahí, pero ahí conocí a Gisela, que es una médica pediatra, que también está vinculada con la Sí, fundación. sí, eso fue algo maravilloso, porque en la fundación hay un departamento científico donde trabajamos con la parte de enfermería, con enfermeras de la Universidad de La Sabana, y orábamos porque siempre hubiera unos médicos en servicio en el momento que se necesitara con los niños, tuviéramos esa guía. Entonces, cuando Juan Ricardo me presenta a Gis y lo veo pues tan emocionado, tan tranquilo, de que se ha cumplido como su deseo en su corazón, para nosotros fue una gran alegría. Y me presenta allí y me dice, no, es que ella es médica pediatra. Entonces era la contestación de nuestras oraciones, realmente, porque era esa mujer dulce de los niños, que sabía lo que necesitábamos exactamente. Entonces ha sido muy lindo porque se incorpora dentro del servicio de voluntariado. Entonces empiezan a ser un equipo
los dos, y nuestro Señor nos empieza a enamorar dentro de la obra. Eso es una parte genial. Otra de las connotaciones que hay, que es maravilloso, siempre en los eventos de Navidad orábamos porque quién tendría que ser el Papá Noel de los niños. Tenía que ser pues, una persona muy especial, ¿no? Porque estaba reflejando realmente todo lo que ellos esperaban en la Navidad. Y siempre llegaba un equipo de voluntarios de Maús, pero cuando hacíamos la oración y metíamos pues como los papelitos de lo que teníamos que sacar en los diferentes servicios, nos salía Papá Noel Juan Ricardo Navas dentro de los voluntarios. Entonces empezó a mi Dios a darle ese puesto dentro de la fundación. Era el Papá Noel en las fiestas de Navidad, el encargado de abrazar a todos esos niños y vivir esa experiencia de amor, de esperanza que llevaba. Juan Ricardo, pues en este momento, como voluntario, ya llevas bastante tiempo en la fundación. Es también el voz a voz de llevar esta obra a muchos empresarios, a muchas personas, donde, ¿cuál es tu experiencia? O sea, que has visto cómo llegan estas personas a la fundación, qué pasa en ti, en ese momento impactas a las personas y ellas me llaman, mira, es que yo estuve en una Eucaristía y dieron un testimonio y un señor Juan Ricardo pasó tal cosa. Yo estaba en un evento en tal parte y Juan Ricardo Navas me dijo una palabra que me llegó a mi corazón. O sea, empezaron a llegar así las personas. Entonces, haces parte de esta obra todo el tiempo en tu corazón. Sí, así es, Gina. Yo realmente no es que tenga como misión, como función hablar de la fundación. Eso realmente no es así. La verdad es que impactó mi vida, está impactando mi vida. Y me parece un regalo demasiado hermoso. Entonces lo veo como eso, como como un regalo de Dios. Y simplemente lo comento como una experiencia porque pues resuena mi corazón, resuena mi vida, resuena mi servicio cuando hablo de tantos angelitos, de tantas personas sonriendo, vibrando, queriendo vivir sobre todo eso, queriendo vivir. Recuerdo de algún chico, la primera vez que fue lo que me preguntaste tú, yo le preguntaba al chico, oye, ¿qué me quieres contar? Me dijo, no, pues yo sé que me voy a morir, pero yo quiero ser feliz mientras me muero. Y yo decía, qué madurez y qué duro, ¿no? A la vez, entonces, Gina, yo no tengo necesidad de hacerle promoción a la fundación, es el Señor el que pone esa semilla en el corazón. Mi actividad, yo tengo una empresa de finanzas y a veces la gente en finanzas espera escuchar que yo les diga, la plata se multiplica, inviertan aquí, inviertan allá y a veces me preguntan, ¿y usted en la vida qué hace? Cuando me preguntan eso, en la vida qué hace, a qué se dedica, pues yo cuento realmente de forma auténtica, que no lo hacía antes del divorcio. La verdad, el divorcio para mí tuvo un cambio importante, una transformación porque me acercó realmente a Dios. Entonces yo antes decía mensajes postizos, ahora trato de ser auténtico y les digo, venga, yo realmente qué hago. Y dentro de lo que hago, les cuento lo que hago en mis ratos libres, con la fundación, con mi empresa, con ayuda a otros en otras cosas que hago. Y es lo que cuento. Entonces simplemente cuento una experiencia y la cuento desde el corazón. Entonces, por supuesto, las personas que te llegan de pronto me han escuchado en alguna conferencia de finanzas. Les digo, oiga, venga, en lo que deben invertir realmente, ¿en qué es? Pues en amor, amen a otros, sirvan a otros. Eso es lo que realmente queda en el corazón. Y de pronto esa palabra le resuena a alguien. Pero Sí. algunos invertimos en cosas que yo ya no lo veo tan importantes. Y uno dice, venga, hay cosas realmente importantes que sí trascienden. O de pronto personas, como te ha pasado con servidores que llegan ahí a a la parroquia a buscar en qué engancharse en servicio y de pronto me encuentran hablando, diciendo, ¿tú qué haces? No, pues yo sigo en una fundación de niños con cáncer, conmigo lo que ha pasado, etc. Y ahí empiezan como a enamorarse del tema, porque es que realmente quien no se enamore de Jesús, de Dios, y lo que Él pone en tu camino, pues yo digo, pues estás perdiendo el tiempo. Claro. Estás perdiendo el tiempo. Entonces no te desvíes, no sigas perdiendo el tiempo. Bueno, hay algo que quiero comentar importante que nos pasó y es que Juan Ricardo llega en unos momentos que se solucionan muchas cosas. Yo quiero contar este milagro porque nos pasó. Estábamos en una Navidad y había que entregar muchos regalos, pero muchos regalos. Acá pues a todos los niños los regalos que reciben, no es un regalito, es una pinta, es el regalo, es el almuerzo, es el transporte, el refrigerio, todo lo que conlleva una Navidad de un niño.
Y resulta que, ponga que nos faltaban como 3 días para hacer el evento de Navidad. Y faltaba comprar muchas cosas. Y yo le decía, Señor, por favor, tú eres el dueño de la chequera, ayúdame, ayúdame porque tengo que solucionar realmente esto de los niños. Y él llega en el momento exacto. Entonces yo me acuerdo que recibí una llamada, que ni siquiera lo llamé, y recibí una llamada y estábamos hablando y yo le cuento. Entonces, en un minuto se solucionó todo lo que necesitábamos para esos niños. Entonces, ahí es donde nosotros dentro del voluntariado, con lo que ha pasado con Juan Ricardo en la fundación, es de entender cómo mi Dios llama a las personas, ¿sí? Nos conecta y cómo se dan las cosas. Pero entonces, una cosa muy importante en el impacto de lo que llegan las personas acá, donde me recibe una llamada y me dice, mira, es que yo estuve en tal parte y resulta que un señor Juan Ricardo está dando una conferencia y habló de la fundación. Yo quiero hablar con ustedes. Caso concreto de empresarios que llegan así o llegan profesionales de ese tipo que quieren servir. Entonces ha sido un mover del Espíritu Santo muy grande. Digo yo que esto es una universidad de la vida espiritual, donde traspasando fronteras con su voluntariado, es como mi Dios escoge, o sea, sus personas que sirven y las trae y dan todo ese tipo de testimonios en su vida, cómo transforma la vida de las personas que se acercan a la fundación, cómo se transforma la vida, de cómo entender que esto es contrarreloj, que esto es un servicio que se da con amor y que el resto de las cosas se reorganizan solas. Esto es realmente lo que nosotros vivimos con Juan Ricardo. Cuéntame para poder llevar este mensaje tan grandemente a personas que están viendo este podcast, que están de golpe en una voz de llamado y muchas veces no la pueden discernir o saber. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué les dirías a todas estas personas que están en ese proceso de decir, ok, cómo llegar a enfocarme en mi vida con mi profesión, porque tú manejas tu profesión, manejas tu voluntariado, manejas tu aprendizaje todo el tiempo? Entonces, ¿cómo lo harías desde el punto de vista de un profesional como tú? Wow. Bueno, pues evidentemente Dios tiene diferentes formas de mostrarse y si alguien tiene duda, pues oración. Yo siempre lo que diré es que oración. El Señor pone en el corazón de todos nosotros esa semillita y simplemente démonos el permiso de que la semillita crezca, que germine. El Señor en la Escritura ha dicho pues que si uno quiere ser grande en el reino de Dios, pues tiene que hacerse pequeño. El más pequeño será el más grande en el reino de Dios. Y Él nos está poniendo en este momento a un montón de pequeños, ¿sí? Además son pequeños amados por Jesucristo, porque son pequeños que aparentemente tienen una enfermedad física, pero esos pequeños tienen mucho que mostrarnos a los que están viendo este podcast, a mí y a muchas personas que ustedes pueden comunicarle alrededor de sus familias. Entonces yo siempre les diré, antes de querer servir, dejémonos servir de estos niños, de estos pequeños, de estas familias que tienen mucho que enseñarnos, y aquí simplemente lo que tiene uno que hacer es dejarse, permitirse ser instrumento de nuestro Señor y como me lo dijiste tú a mí una vez, abrazar. O sea, el mejor servicio es un abrazo de corazón realmente, y si en algo podemos contribuir, pues qué bonito poder contribuir con el talento, con alguna ayuda económica, con algún momento de tiempo que podamos donar. El Señor le dirá a cada uno de ustedes, así como me lo ha dicho a mí, cómo concretamente podemos servir. Hay formas de poder servir. Y hay muchos chiquitos, hay muchos niños haciendo fila, esperando ser admitidos por la fundación. Esta fundación realmente vive de la divina providencia, literal, de la providencia. Y el cáncer, entendí por Gina y por Lucho, tiene que ver en más de un 70% por alimentación. El cáncer evidentemente no respeta estratos sociales ni tamaños de familias, pero indudablemente donde más está incrustado es en
personas que tienen difícil acceso a la alimentación. Entonces estamos hablando de estratos bajos. Pero repito, esto es más que estratos y hay muchísimo que hacer aquí en la fundación, pero muchísimo que hacer. Entonces, si en su corazón le está poniendo el Señor que pues vengan a servir, estoy seguro que Gina y los voluntarios aquí estamos dispuestos a escucharlos. Y si quieren hablar con alguno de nosotros, por supuesto también conmigo o con cualquiera de los servidores que hay en la fundación, pues Dios los bendiga. Y pues Gina, gracias por este espacio y seguramente el Señor tiene un mensaje grande no solamente para ti y para mí, sino para las personas que están conectando aquí, porque quiere que esta obra sea mucho más grande. No, pues nosotros muy agradecidos contigo en que hayas venido a este podcast, porque es parte del libro, donde tú cuentas tu experiencia, cuentas desde tu corazón, de que hagas parte de un equipo de inversionistas del cielo en la fundación. Mil gracias por estar acá y bueno, muchas bendiciones a todos y gracias.